Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas, pues ya nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy tenemos nuestra cápsula ya número 306 cápsulas ya en este 2026, cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica y política de quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestros diferentes espacios. El principal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, nuestro canal principal. En Facebook también tenemos nuestro grupo Cultura Jurídica Televisión. En Instagram, Cultura Jurídica Televisión. En Telegram, nuestro canal Cultura Jurídica Televisión. Y en X también Cultura Jurídica Televisión, a las cuales les invitamos a suscribirse, no tiene ningún costo. Y bueno, pues difundan nuestras cápsulas en sus perfiles y en sus diferentes grupos para llevar esos temas jurídicos de importancia pues a la mayor parte de las personas. Y bueno, antes que nada agradecer a todos los estudiantes de Derecho, de Criminología y de otras áreas de la ciencia que nos han escrito inbox, nos han pedido que hablemos de ciertos temas, nos han hecho preguntas, hemos tenido asesorías. Les agradecemos infinitamente ese interés en nuestros espacios. Y bueno, siempre estar al pendiente de estos temas, como yo siempre lo digo, jurídicos y políticos que nos afectan. Para bien o para mal, siempre nos afectan. Eso que digan las personas que las decisiones políticas o jurídicas no nos afectan es falso. Claro que nos afectan y hay muchísimas muestras y ejemplos de ello. Y bueno, pues el día de hoy lamentablemente pues sigue lo que ya hemos comentado en otras cápsulas, la mirada indiferente y yo diría que hasta cómplice de la comunidad internacional ante todas estas, pues vamos a llamarle atrocidades que está cometiendo no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino sus aliados, el gobierno de Israel y otros. Y pues prueba de ello es lo que sucedió en la cumbre de Davos, donde pretenden arreglar la vida en Palestina sin siquiera consultar a los palestinos, que es a los que les pertenece esa tierra. Ya masacraron a más de medio millón de personas en ese lugar, niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores. Ya destruyeron toda la infraestructura de aquella región en el Medio Oriente y ahora pretenden en apariencia reconstruir ese lugar, ese país, con medidas totalmente unilaterales. Y quizá lo más grave no es lo que disponga los Estados Unidos saltándose a los organismos internacionales o a la ONU, sino que haya cómplices, comparsas, no sé cómo llamarles, que asienten lo que está haciendo. O sea, eso es quizá lo más grave, porque pues a lo mejor Estados Unidos, como dicen algunos de nuestros oyentes, siempre ha hecho lo que ha querido, pero aquí lo más grave no es quizá lo que está haciendo el gobierno, sino que otros le aplauden y son condescendientes, indiferentes y no hacen nada ante lo que está haciendo. De hecho, lamentablemente es pues para mí terrible esa total indiferencia de las demás potencias como China, como Rusia, que son simples espectadores de todas estas atrocidades que están cometiendo y que me viene a la mente cuando llega el régimen nazi y empiezan con sus intolerancias de los extranjeros, a los judíos en aquel entonces y las invasiones a otros países, etcétera. Pues casi es algo sumamente similar lo que está pasando y solamente somos meros espectadores. Realmente poco se ha visto en relación a una oposición a esas atrocidades que está haciendo el gobernante de nuestro vecino país del mundo.
en donde pues realmente los verdaderos terroristas y la verdadera de amenaza para la humanidad son ellos, no son otros, ¿no? No es Irán, no es un país del Medio Oriente, son ellos mismos los que amenazan la paz del mundo cada vez más y, y si la situación y las cosas avanzan como se ha venido haciendo, pues nos vamos a enfrentar a una nueva gran guerra cuyas consecuencias y magnitudes pues ni siquiera las estimamos ahorita, las vamos a ver quizá más adelante y que las consecuencias van a ser muy graves para todos, ¿no? Eh, yo lo comentaba con otros colegas, el manejo faccioso de los sistemas de justicia en Estados Unidos, prueba de ello es lo que ha pasado en Minneapolis, Minnesota, donde se trata al migrante como un delincuente cuando no lo es. La policía asesina sin ninguna justificación a una persona de su propia nacionalidad y todavía justifican ese acto de barbarie la autoridad. O sea, estamos viendo el mundo al revés. Ese policía debe ser inmediatamente separado del cargo y procesado por abuso de autoridad y homicidio calificado. Y, y esas protestas que se están dando en Minneapolis y en otras partes, pues son más que justificadas. ¿Cómo es que estos agentes del ICE puedan hacer ese tipo de acciones y además hasta meterse a las casas sin ningún tipo de orden, violando la más elemental garantía de legalidad y de seguridad jurídica? Eso es terrible, ¿no? En la aparente cuna de la democracia, déjeme decir que Estados Unidos no es ningún ejemplo de democracia, no es ningún ejemplo de justicia, no es ningún ejemplo de respeto a los derechos humanos, ni lo ha sido, ni lo es en la actualidad, y está violando el derecho internacional, ya lo hemos dicho, flagrantemente las convenciones internacionales, y, y lo más grave, la gran indiferencia del mundo, ¿no? Y eso pues nos va a llevar a qué? Pues nos va a llevar a un caos, tarde o temprano, es indiferencia, y lo mismo que están haciendo con ciertos países, lo pueden hacer con cualquiera, ¿no? Ahorita la amenaza contra Groenlandia, que aparentemente ya no va a haber intervención, y con otros países, sobre todo en Latinoamérica, que son los países que más han sufrido esta vorágine parasitaria del vecino país del norte, que quiere chupar todos esos recursos, todas esas recursos naturales, como siempre lo han hecho. Yo es el que sostengo que Estados Unidos es el mayor parásito del mundo, chupa y interviene a países para quedarse con sus riquezas. Vean el tema de Irak, también lo saco como ejemplo. Decían que tenía armas de destrucción masiva para justificar su invasión y su destrucción, y nunca hubo nada. Y así ha hecho banderas falsas para intervenir a muchos países. En Latinoamérica lo hizo con las dictaduras militares, desapareciendo a personas, ejecutándolas, torturándolas, y el mundo totalmente diferente. Y también criticó directamente a esos, pues no sé si llamarles abogados, porque un abogado debe de abogar, debe de defender las causas justas y los derechos humanos, a esos abogados que aparecen con sus libros, con sus anuncios y hablando y cacareando de que ponen como modelo al sistema norteamericano, que no es modelo de absolutamente nada, porque veo que existen jueces obtusos, cacareando sobre la democracia y el ejemplo del sistema de justicia, y nada dicen nada de estas atrocidades que están cometiendo los agentes de inmigración, lo que está cometiendo el presidente de aquel país, saltándose el derecho internacional. La ONU prácticamente es un mero florero, no hace absolutamente nada, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo esta relatora albanesa, es la única que he visto que ha
levantado la voz, pero ha sido insuficiente. Todos los demás con la mirada indiferente y sin decir absolutamente nada de lo que está pasando. Y pues obviamente que esto es sumamente grave lo que está pasando tanto en el interior de ese país como en el exterior. Y les decía yo que pues banderas falsas por todos lados, invasiones de países, crímenes arteros como lo que sucedió en Palestina, no ahorita sino que ha sido por décadas, y ahora se pretenden repartir el territorio como si ellos fueran dueños de esas tierras, imagínense, y nadie le para el alto, alguien debe decir ya alto a estas atrocidades, pero pues nuestra propia indiferencia nos va a llevar a ese caos, y lo mismo que les está sucediendo a los vecinos nos va a suceder a nosotros. Lamentablemente esa es la explicación del por qué no ciertas potencias no alzan la voz y ponen un alto, porque sí lo pueden poner. Es lo que pasa cuando vemos al vecino que se le incendia la casa, que le roban, que lo dañan. Pues es el vecino, ahí que se las arregle él, yo no voy a intervenir. Pero cuando nos llegue el problema a nosotros y quisiéramos ayuda, también vamos a decir, oye, el vecino no me ayudó, sí, pues porque tú hiciste lo mismo, ¿no? Tienes junto a tu vecino, a alguien que está sufriendo una injusticia y no lo estás ayudando. Esa es la indiferencia que está sucediendo a nivel país, y siempre que escucho eso en los medios, en las redes, me acuerdo del régimen nazi que fue tolerado por muchos años, y ya hasta que hubo millones de personas muertas intervinieron, pero también intervinieron por temas de recursos, pero ya hasta el final, ya hasta que se dio el daño, ya hasta que el daño grave ya se había hecho, y pareciera que ese es el rumbo y ese es el camino que está tomando pues el gran parte del mundo. Entonces pues es desafortunado, y sobre todo para aquellos que ponen como ejemplo a los Estados Unidos de la democracia cuando no lo es, cuando hay un manejo faccioso de la justicia, cuando no se respetan los mínimos derechos fundamentales, cuando no se respeta el derecho internacional. Ahí les decía yo, esos abogados cómplices que se anuncian y cacarean en Facebook y en YouTube sus libros y sus congresos de que todo está bien, nada han dicho de esa situación, o sea, no lo señalan, pues porque obviamente tienen un claro interés con ciertos sectores en Estados Unidos y con Israel. Eso es más que obvio, ¿no? Yo lo he venido mencionando incluso desde que hicimos nuestras primeras cápsulas hace ya más de 4 años. Lo hemos venido diciendo, ¿no? Señalando todos esos arteros crímenes, esas arteras violaciones al derecho internacional, y estos abogados callan y ya quieren hacer sus congresos de que los sistemas de justicia están muy bien, ¿no? Déjeme decir que los sistemas de justicia han fracasado, y en México también fracasó, ¿no? Por eso son las modificaciones legales y operativas, porque por lo que estamos viendo es otra cosa, ¿no? Es un verdadero fracaso en los sistemas de justicia, y además es un fracaso las políticas en materias de seguridad. Esto ya lo hemos comentado, incluso hemos tenido conferencias sobre ello, nada más que ahora lo estamos viendo a nivel internacional. Se meten a tu casa sin orden, de manera arbitraria, y todavía muchos festejan. Eso es quizá lo peor, ¿no? Es como cuando asalta a alguien aquí cerca de una calle, y en lugar de llamar a la policía o ayudarlo o hacer algo, no, nada más lo filmo, le tomo fotografías y no hago absolutamente nada. Eso es lo que estamos viviendo, nada más que ahora ya no a nivel local, lo estamos viviendo a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues yo creo que si queremos a nuestros hijos y a nuestros nietos y queremos un mundo mejor, pues ya dejemos de ser tan indiferentes en estas situaciones, y desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, pues denunciemos esto como lo hemos hecho aquí en estos espacios, en estas brutales violaciones a los derechos humanos, a las libertades personales, y todavía haya quien festeje todas esas atrocidades, pues son igual de criminales que los que lo están cometiendo.
Pues bien, esta era lo que quería platicar el día de hoy en nuestra cápsula número 306. Bueno, invitándoles a que nos sigan en estas microcápsulas, que de hecho vamos a tener ya próximamente mayores programas. Vamos a estar coaligados con algunas páginas de internet, entrevistas, en muchos temas de interés próximamente. Hay proyectos y bueno, pues les reitero mis saludos y que tengan un excelente fin de semana.